en el Hospital Agudo Ávila. Bueno, entendemos que son importantes estos espacios para poder seguir repensando nuestra formación y nuestro plan de estudio, discutir para quiénes nos formamos y al servicio de quién están nuestros conocimientos, pero también para ver qué hacemos hoy como estudiantes de psicología. La idea del curso surge también por la falta de contenidos en nuestra carrera respecto a las urgencias en salud mental, como por ejemplo qué son las urgencias en salud mental, el rol de los profesionales de salud mental frente a ellas, cuáles son los pasos a seguir dentro de su abordaje, entre otras cosas. Creemos necesario habilitar los espacios para poder pensar cómo construimos salud mental y cómo se abordan los diferentes padecimientos, las diferentes urgencias en salud mental, entendiendo las problemáticas sociales actuales y también entendiendo que venimos de 2 años de pandemia que dejó mucha marca en todos nosotros y también muchos padecimientos que hay que tener en cuenta, entender, atender y pensar cómo abordar eso y en ese sentido pensar no solo qué vamos a hacer mañana como profesionales de la salud mental, sino también qué hacemos hoy como estudiantes en la universidad pública, que quizás conocemos compañeros y compañeras que han atravesado por una urgencia en salud mental o incluso nosotros mismos, que también tenemos ansiedad, que también tenemos, que nos dan ataques de pánico y atravesamos diferentes situaciones. En cuanto a esto, nos parece valioso poder tener herramientas que nos ayuden a poder abordar estas urgencias junto a otros, ya que consideramos que la salud mental no es una cuestión individual, sino que siempre es colectiva. También siguiendo con lo que decía la compañera y retomando con lo de poder repensar nuestra formación, nos parece importante pensar en las prácticas, ya que este curso gira en torno a las prácticas concretas, a la práctica de la clínica cotidiana. Agustín nos va a contar los motivos de consulta más frecuentes, los casos de urgencias que llegan a la guardia y siempre centrándonos en un abordaje interdisciplinario, porque nos parece que es a partir de la interdisciplina que se va a tener un mejor abordaje de las distintas necesidades. A su vez, todo esto hay que marcarlo en la Ley de Salud Mental, que esto también es otro problema dentro de nuestro plan de estudios, porque tendría que ser transversal en toda la carrera y no solo verlo en años superiores y de manera poco profunda. Nos parece que esto tendría que cambiar. A su vez, en Argentina tenemos una ley de salud mental que es muy avanzada, que es importante, pero que no se aplica como debería. Por eso nos parece muy importante trabajar la interdisciplina, tener prácticas concretas en la carrera, pero también es fundamental entender que la ley de salud mental, que la educación, que la salud pública son derechos que ya conquistamos y que debemos defender. En este momento más que nunca, con el avance de sectores fascistas, reaccionarios que vuelven a poner en discusión estos derechos conquistados por nuestro pueblo. Nos parece muy importante seguir luchando, seguir organizándonos, seguir discutiendo para poder mejorarlos y para poder transformarlos. Entendemos que en este sentido nos falta mucho, pero para que esto sea distinto necesitamos ser muchos y ser protagonistas. En eso también nos parece que discutir nuestra formación es una manera de hacerlo. Entonces, por eso les damos las gracias por estar acá, por participar de esta actividad y también invitarlos a actividades que vamos a hacer, como por ejemplo el viaje al Borda, que va a ser el 16 de septiembre. Vamos a ir al hospital psiquiátrico y vamos a participar de los dispositivos alternativos de salud mental, como son el Frente de Artistas del Borda, donde vamos a participar de los diferentes talleres, y la radio La Colifata, que es la primera radio en el mundo que es conducida dentro de un neuropsiquiátrico y por usuarios del psiquiátrico. También nos parece muy importante este viaje para seguir discutiendo la ley de salud mental a partir de cuestiones concretas, para alzar las banderas de la desmanicomialización, ya que postulamos que el encierro no cura, y también entender que la construcción de salud mental, como decía la compañera,
es colectiva y es a través de dispositivos como estos, como la Radio Clacolifata, como el Frente de Artistas del Borda. Otra actividad que los queremos invitar es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que este año va a ser en Bariloche, en donde compañeras de todo el país nos juntamos a debatir sobre problemáticas que nos atraviesan a todas por ser identidades feminizadas, para compartir experiencias, para seguir organizándonos, para seguir conquistando derechos y para transformar esta Argentina de manera colectiva. En cuanto a esto, las compañeras están en la mesita de allá al fondo vendiendo tortas, porque como todas las actividades que hacemos desde el ALDE son autofinanciadas, entonces necesitamos seguir recolectando dinero para que todas las compañeras puedan viajar y que ninguna se quede fuera del viaje. Bueno, le dejamos también digamos decirle que está afuera en la entrada de la Facu, en la mesita del ALDE, está Rubén de la Manta. Asistencia lo pueden hacer después de la clase. Y bueno, después nada, gracias a todos por participar y gracias de vuelta Agustín. Te cedo la palabra, así ya arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Una alegría, un orgullo estar acá. Gracias por la invitación. Increíble la convocatoria, la verdad no me lo esperaba ni en pedo, sinceramente. Así que ahora, bueno, hay que ver qué tengo para decir. Gracias por estar acá, gracias por aguantar también la demora. Y gracias, chicas, por la presentación bastante completa. Bueno, hola chicos, buenas tardes. Le quería hacer una pequeña preguntita. Mi nombre es Milagros y le venía a preguntarle con todo respeto. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Voy a intentar ser lo más sintético posible para que también quede un margen para que puedan preguntar, para que puedan comentar. La idea es esa. A mí me gusta que las clases puedan ser más bien charlas, que pueda haber después una instancia donde puedan sacarse las dudas, donde puedan aportar. Me parece que eso puede enriquecer mucho al curso en sí, no solamente la exposición, sino también lo que ustedes tengan para decir. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ir arrancando. Este es un cronograma de clase, lo voy a pasar rápido. El curso está armado para que sean 3 encuentros, ¿sí? Ya estuvieron circulando cuáles son los contenidos de cada uno de ellos. La clase 1, que es la que nos reúne hoy, va a tener como columna vertebral, como eje principal, lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, por varias cuestiones que vamos a ir... que vamos a ir detallando a lo largo del encuentro, ¿sí? Ustedes saben que toda nuestra práctica, ¿no? La mía como psiquiatra, la de ustedes como futuras psicólogas y psicólogos, como colegas en general, tiene como principio, digamos, rector en cuanto a las normativas y al marco legal, la ley sancionada del año 2010, que no solamente es lo que plantea el marco en cuanto a estrictamente lo legal, sino que también si uno se toma el trabajo de desmenuzar los principales artículos de la ley, va a encontrar gran parte de lo que tiene que ver con la clínica, ¿no? O sea, yo siempre digo que la ley hay que saberla y hay que leerla, porque por un lado te plantea el marco normativo, legal, jurídico, de todo lo que nos vamos a dedicar a la atención en salud mental en cualquiera de sus formas, pero también porque las principales modificaciones que la ley ha propuesto y los principales artículos que son los que vamos a ver hoy tienen una injerencia enorme en la clínica. O sea, no es casual o no fueron casuales las modificaciones que la ley planteó en cuanto a las temáticas principales que se abordan. Bien, y además de eso, sobre el final vamos a hacer una introducción ya en los lineamientos en general
de las atenciones en salud mental, centrados principalmente en los principales motivos de consulta, o sea, centrados principalmente en las cuestiones por las cuales la población nos va a consultar. Bien, entonces, antes de arrancar, esta me parece una pregunta más que válida. A mí me gusta que las charlas estén estructuradas en forma de preguntas que puedan servir como disparadores. Una es, bueno, ¿por qué un curso de urgencia en salud mental? Yo creo que mis compañeras han respondido bastante de sobra a esa pregunta. ¿Cuál es la pertinencia de hablar acerca de urgencias en salud mental y por qué en la Facultad de Psicología? Yo este curso lo he dado ya un par de veces en la facultad donde me formé, en la Facultad de Medicina. Me parece que darlo acá en Psicología tiene una impronta distinta que puede ser más que provechosa. Y estas son algunas formas de responderlo en forma gráfica, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hablar de urgencias en salud mental? Que es un estudio que salió hace relativamente poco, donde, bueno, habla de que 1 de cada 3 argentinos sufre algún trastorno relacionado con salud mental, 1 de cada 3, y esto fue pre-pandemia, esto es del 2018, o sea que probablemente uno podría decir 3 de cada 5 fácilmente hoy padece algún trastorno relacionado con la salud mental. Este es uno que salió hace muy poco tiempo, es de este año, se realizó bastante, es un estudio prospectivo, o sea que analiza casi 10 años, desde el 2010 hasta el 2019, y en base a eso, todo lo que tiene que ver con la conducta suicida y demás, bueno, arrojó este dato bastante estremecedor, diría yo, de un suicidio cada 3 horas en la Argentina, ¿sí? Esto circuló bastante porque, bueno, fue bastante chocante el número. Y por supuesto que no podemos no mencionar el efecto que ha tenido la pandemia en las subjetividades en general, ¿no? Por diversos motivos que abordaremos un poco a lo largo de las 3 charlas. La pandemia, esos 2 años, hicieron que se incremente enormemente todas las consultas que tienen que ver con padecimientos subjetivos. Entonces, esto un poco para intentar responder esa pregunta de por qué no un curso. Y después, la pregunta que sigue a esta, también la respondieron mi compañera y me parece muy bien a modo introductorio. Esta pregunta yo siempre la planteo en medicina y por eso esos recortes tienen que ver con eso, pero justamente apuntan a si tenemos una epidemiología que nos marca que 1 de cada 3 ciudadanos del país tiene una problemática subjetiva, si realmente la currícula nos da o no nos da respuesta para cuando seamos profesionales, sobre todo recién recibidos, y salgamos a la verdadera trinchera, al verdadero campo de acción, si realmente, bueno, es suficiente o no, o si hay que repensar las currículas, ¿no?, de las distintas carreras. Eso me lo van a responder también ustedes, porque yo conozco mucho más en profundidad la de medicina y sé que la respuesta es que no es suficiente el contenido con el que hay. En psicología me lo dirán ustedes. Bien, entonces, urgencia en salud mental. Esta es una obra de León Ferrari, es un artista que a mí me gusta mucho, que, bueno, murió hace unos años y siempre, bueno, graficaba de una forma bastante intensa las distintas problemáticas que atraviesa nuestra sociedad, el mundo en general, y bueno, la subjetividad de todos y de todas está atravesada por ello. Entonces, para empezar a hablar de, bueno, qué es una urgencia en salud mental, justamente es ineludible empezar a hablar de una posible definición, ¿no? ¿Para qué? Para que principalmente todos podamos hablar el mismo idioma, porque quizá puede ser que, bueno, en la cosmovisión de cada persona, el concepto de urgencia, el concepto de emergencia, el concepto de crisis puede no ser exactamente el mismo. Esta definición, que me parece de las más completas y mucho del material de la clase, fue sacado de unos lineamientos, una guía que sacó el Ministerio de Salud en el año 2013, o sea, la ley sale en el 2010, estos lineamientos salen en el 2013 y van justamente. Entonces, toda situación transitoria que irrumpe y altera las funciones psíquicas, ¿sí?
Naturalmente una crisis es algo que llega de una manera intempestiva a la vida del sujeto, va a irrumpir y va a alterar, esas cosas es fundamental. Y también va a generar un alto nivel de padecimiento, ¿sí? De manera tal que tanto la persona como su entorno, como los profesionales que lo reciben, ¿sí? Suponen que requiere una atención inmediata. Eso sería como lo primero, ¿sí? Es algo que irrumpe, es algo que altera, ¿sí? El equilibrio en el cual vive la persona y es algo que genera padecimiento que debe ser atendido de forma inmediata, ¿sí? Después, la definición avanza sobre las posibles causas que pueden generar una crisis. Esto lo vamos también a ir profundizando, pero sepan que una crisis subjetiva puede estar desencadenada por causas orgánicas, por causas psíquicas o por causas sociales, ¿sí? O en muchos casos la interacción de esas causas, ¿no? Que es lo que habitualmente sucede, ¿no? Un paciente que puede tener un cuadro subjetivo X y que el mismo es descompensado por cuestiones que pueden suceder en su entorno. Siempre va a haber una ruptura de este equilibrio vital. Por otro lado, la urgencia es un emergente que no, o que para nada, mejor dicho, es un acontecimiento aislado, ¿sí? Sino que siempre justamente es algo integral de lo que le viene pasando a la vida de ese sujeto y por ende debe ser también abordado de la misma manera, abordado de una forma integral. Bien, ¿se escucha bien atrás? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Me interesa que les quede este concepto, ¿no? Toda urgencia en salud mental es algo que va a irrumpir, ¿sí? Es algo que va a generar padecimiento, que va a alterar las funciones psíquicas del sujeto y que por ende, de manera indispensable, va a requerir una atención inmediata o casi inmediata. Bien. Y ahora sí, vamos a iniciar a hacer este recorrido, ¿sí? Esta especie de desmenuzamiento, si vale el término, de lo que por lo menos a mi criterio, según mi formación, según mi experiencia, son los artículos más importantes de la ley. Yo me formé en la residencia interdisciplinaria de salud mental del Hospital Eva Perón, donde, bueno, naturalmente tanto el discurso interdisciplinario como la ley circulan todo el tiempo, entonces por eso me habilito a poder hablar sobre estos temas. Bien. Entonces, vamos a arrancar. Esto, otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario saber sobre leyes? ¿Por qué un profesional recién recibido, por qué un estudiante de la Facultad de Psicología tiene que saber de leyes? Muchas respuestas, la introducción se dijeron algunas, vamos a dar otras durante el cursado, y otras son estas, ¿no? Ustedes saben que hay un bombardeo mediático constante con respecto a la ley de salud mental. Yo ahí hice un mosaico random de las primeras noticias que aparecieron en el buscador, pero ciertamente podría haber puesto muchas más, ¿no? Sobre la cantidad de información y desinformación que hay en las redes con respecto a la temática de la ley de salud mental. Todavía algunos le siguen llamando nueva ley de salud mental, porque tiene 13 años desde su inicio, y muchos la llaman de una forma peor, ¿no? Como hay la Nación que nombra como una ley inútil directamente. Bien, entonces, algunas cuestiones claves con respecto a la ley. Bueno, como ya mencioné, sancionada en 2010, parte de la presunción de las capacidades de la persona. Esto es trascendental, lo vamos a ampliar en su artículo correspondiente, pero es un cambio paradigmático trascendental, ¿no? O sea, pensar que un usuario, ¿sí?, de salud mental, un paciente de cualquiera de los dispositivos donde se atiende salud mental, uno inicialmente tiene que presuponer en cualquiera de sus intervenciones que el paciente es capaz y lo demás serán las excepciones, ¿sí? La ley, a su vez, plantea una lógica de desmanicomialización, eso está en uno de sus últimos artículos, también vamos a ampliar sobre eso. Es bastante enfática, y lo marca también en un artículo, la cuestión del trabajo en equipos interdisciplinarios. La ley lo pone directamente no solamente como una cuestión clínica, sino como una cuestión legal, el hecho de que la salud mental sea abordada por equipos interdisciplinarios. Y también, para mí, probablemente si no es el más importante, está ahí en el top 5, es lo que la ley compete con respecto a las adicciones, de considerarla justamente como parte integral de las cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Bien,
Estos son algunos datos, son datos que tienen unos años pero tienen bastante vigencia aún. En la Argentina se estima que hay alrededor de 25.000 personas en centros de internación de distinta índole, casi 70% público y 30% privado. Y de esas 25.000, más del 80% están internadas más de un año, muchas para toda la vida. Yo trabajo en la sala 2 de internación del Hospital Abu Dávila, del Suipacha, y trabajo con la población de pacientes crónicos, también llamados de larga estadía, cronificados, bueno, han tenido muchos nombres. Son los que llevan mucho tiempo en el hospital y en los cuales bueno, el hospital se ha convertido en su casa, ¿no? Hay pacientes que llevan, el promedio debe ser aproximadamente de entre 10 y 12 años de internación, habiendo algunos que llevan más de 25 años en el hospital. Por más que la ley nombra que, bueno, que no deben haber internaciones que respondan a cuestiones sociales, ¿no? Caso social significa que el paciente no tiene ninguna descompensación psicopatológica y sin embargo habita el hospital porque no tiene otro lugar, básicamente. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver un poco de los artículos de la ley. Yo naturalmente no los puse todos porque si no iba a ser una cosa interminable e innecesaria, sí marqué los principales y después va a haber un tiempo para que puedan comentar, hacer preguntas y demás. Bien. El artículo 1 es el que habla de los objetivos, ¿no? Ni más ni menos, marca por qué se crea esta nueva ley, por qué viene a reemplazar a las anteriores, ¿sí? La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud y el pleno goce principalmente de los derechos humanos, de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Esto último, que no lo subrayé pero debería haberlo subrayado, que es en el territorio nacional, es muy importante porque la ley plantea, por un lado, el enfoque de derechos humanos, que eso lo vamos a retomar bastante, pero también plantea lo mismo que plantea el espíritu del sistema público de atención que tenemos en nuestro país, que es que quién es el actor que puede habitar y tener el derecho a la atención en salud en Argentina. Bueno, todo aquel que habite el territorio nacional, que se encuentre en el territorio nacional independientemente de su lugar de origen, nacionalidad, y esto es una cosa importante porque es una de las cosas que naturalmente es cuestionado por algunos sectores. Definición, bueno, hablamos de definición de urgencia, esta sería más una definición general de la salud mental, en general, que habla de proceso, habla de, naturalmente, los componentes que la componen, valga la redundancia, históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, ¿sí? Una dinámica construcción social y que está vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir, como ya dijimos, de la presunción de capacidad de toda la persona. Y estas palabras son claves porque son como el espíritu de la ley, ¿no? Darle una enorme importancia a la cuestión social dentro de los determinantes en salud mental y, por supuesto, el enfoque en derechos humanos que hace tanto énfasis la ley en eso, esencialmente porque durante mucho tiempo no se respetaron, ¿no? Yo creo que en ese punto hay un efecto péndulo donde la ley marca tanto la cuestión de los derechos humanos porque en realidad durante décadas no fueron respetados para personas con padecimiento subjetivo. Bien. Bueno, en ningún caso puede hacerse diagnóstico, seguimos con la definición, según estatus político, social, económico, demandas familiares, y esto es muy importante porque esto lo paso rápido, no hace falta que lo copien porque si bajan a la ley de internet son los mismos artículos, yo hice solamente un resumen. Sí es importante esta parte del artículo 3 donde marca que no se puede hacer diagnóstico ni tomar ningún tipo de medida teniendo en cuenta demandas familiares. Esto es algo que antes era muy común, ¿sí? La insistencia de familiares exigiendo tratamientos, exigiendo internación, exigiendo, bueno, cuestiones que digamos, muchas veces no tenían que ver específicamente con una cuestión de salud mental. Y por supuesto que tampoco puede hacerse ni diagnóstico ni conducta terapéutica sobre una elección o identidad sexual, y esto la ley lo marca porque hasta principios de la década del 90, ustedes saben que la homosexualidad estaba considerada una enfermedad por el DSM, en ese momento creo que era el 3, eso se cambió recién a principios de la década de los 90.
En la clase que viene, no, creo que en la tercera vamos a hablar de los sistemas clasificatorios y demás, siendo el principal de los sistemas clasificatorios del mundo, justamente el DSM que les acabo de nombrar. Va a haber espacio para que charlemos de eso. Bien, el artículo 4, como le mencioné, para mí es uno de los trascendentes de la ley, porque en realidad, bueno, ahí le hice un collage, podría haber hecho un collage grande como esta sala, con la cantidad de noticias que hay en torno a los consumos problemáticos, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de gente que opina qué se debería hacer, qué no se debería hacer. Bueno, es un tema que está como muy candente todo el tiempo. La realidad es que hasta que la ley en el 2010 lo marca como una cuestión taxativa, una cuestión en la cual no se cabe duda, hasta ese momento los pacientes o las personas en general que tenían un consumo que era percibido como problemático por ellos o por su entorno, no tenían, digamos, un lugar muy claro donde atenderse y habitualmente solían bollar entre varios dispositivos, ¿no? Las famosas granjas que tienen una inclinación religiosa, de los hospitales se los echaba porque consideraban que eso no era una cuestión para la medicina. Los psiquiatras siempre tuvieron resistencia histórica a atender a pacientes adictos porque no los consideraban, no consideraban que eso fuese un padecimiento subjetivo, vamos a llamarle genuino, por decirlo de alguna manera. El artículo 4 viene a echar por tierra todo eso y lo que dice es que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, ya sean legales o ilegales, eso no importa, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley, o sea, los ubica a las personas con problemáticas de consumo como sujetos de derecho, plausibles de ser atendidos y obligatoriamente, además, por un equipo interdisciplinario de salud mental. Esto sigue generando resistencias, ¿sí?, entre algunos sectores más hegemónicos que sencillamente no les gusta trabajar con pacientes que tienen problemáticas de consumo. Bien, el artículo 6 habla sobre los efectores. También es importante porque esta es una de las... Acá empieza a introducir un cambio fundamental que es, venimos hablando quién es el sujeto de derecho a quien apunta la ley. Ahora empieza a hablar, bueno, en dónde tiene que atenderse la población que tiene un padecimiento subjetivo, ¿sí? Los servicios y efectores de salud público y privados tienen que adecuarse a los principios establecidos por la ley. Esa palabra adecuarse la subrayé porque naturalmente que adecuarse viene de la mano con recursos, ¿no? Desde las cuestiones edilicias, de que una sala de internación tenga justamente y pueda alojar a pacientes con una crisis subjetiva, desde eso hasta la capacitación de los distintos actores de los hospitales generales que tienen, no voy a decir todos, pero en general suele haber una resistencia justamente a recibir y alojar pacientes de salud mental en el hospital general, por más que la ley hace 13, que plantea que tienen que ser alojadas los pacientes en crisis y ambulatorio, en todos sus espectros, por el hospital general. Bien, el artículo 7 habla de los derechos de los pacientes. Ustedes saben que hay una ley específica sobre los derechos de los pacientes, además de la ley de salud mental. Bueno, la ley de salud mental toma esas premisas de la ley de derechos de los pacientes y, digamos, lo adecúa a justamente, a las particularidades de la salud mental, ¿no? Entonces, derecho a recibir atención sanitaria integral y humanizada, obviamente con acceso gratuito, igualitario y equitativo, o sea, las banderas principales de la salud pública de nuestro país aplicadas a la salud mental. Que esta atención esté basada en principios éticos y científicos. Esas dos palabras son muy importantes porque durante mucho tiempo, durante décadas, los pacientes de salud mental no se los trataba de ninguna de las dos maneras, ni de forma ética ni de forma científica. Bueno, la ley justamente dice eso: el paciente de salud mental es un paciente que atraviesa el tema de salud público o privado, debería ser indistinto, debe recibir su atención con principios éticos, ¿sí?, y también científicos. No puede venir cualquier charlatán a decir cualquier cosa
¿no? Porque estamos hablando de una subjetividad, eso es algo que todavía se sigue viendo. Bien. También derecho a recibir un tratamiento que sea la mejor alternativa, la más conveniente y la que menos restrinja sus derechos y libertades. Esto es fundamental, esto es otro de los pilares de la ley, favoreciendo la integración familiar, laboral y comunitaria. O sea, además de que esta integración tiene que ver con un principio, casi diría, político, ¿no? Ético, en los cuales uno fomenta, ¿no? la integración del usuario en su comunidad y con su familia. No solamente es por un posicionamiento político, sino también es clínico, o sea, los resultados que uno ve cuando el paciente que está atravesando una crisis puede tener una vinculación más rápida con sus seres queridos, con su familia, con su comunidad, los resultados son mejores, además de que es un derecho, por supuesto. ¿Sí? Lo mismo con ser acompañado, ¿no? El paciente que cursa una internación tiene el derecho a ser acompañado por quien quiera, ¿no? Y también, al igual que en el punto anterior, también favorece muchísimo este acompañamiento a una mayor recuperación en todos los aspectos de ese paciente. Bien, el artículo 8 es también, ¿no? Naturalmente paradigmático, porque es el artículo que probablemente junto con el de la desmanicomialización que viene al final, son de los artículos que más polémica han generado y por ende lo más interesante, ¿no? Lo que dice el artículo 8 básicamente es que debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Bien, este artículo fue uno de los que más generó esto, ¿no? Resquemores, casi marchas en contra de la ley y demás, porque justamente viene a, o sea, acá no lo dice de manera explícita, pero sí lo dice de forma implícita, que justamente que marca una paridad. O sea, marca una paridad en cuanto a lo que es la composición de un equipo que va a trabajar con un paciente que esté atravesando una crisis subjetiva. Habla de una igualdad de roles y esto es algo que, hasta que la ley naturalmente no lo marca en el 2010, era algo que de hecho no se daba, naturalmente no se daba, y siempre, desde que fines del siglo XIX hasta la actualidad, que la psiquiatría se conformó como disciplina, la palabra final a la hora de una internación, de un tratamiento y demás, la tenía el psiquiatra. Este artículo justamente vuelve o no vuelve en realidad, da una paridad justamente a la hora de, bueno, las crisis y los pacientes de salud mental se abordan de forma interdisciplinaria, ¿sí? Y naturalmente en esta interdisciplina no hay jerarquía, ¿no? Acá nombran una disciplina, se podrían agregar otras, ¿sí? En los cuales, bueno, el laburo, en mi experiencia, yo me formé en una residencia interdisciplinaria, toda mi formación la hice ahí, atravesado por los discursos y por el laburo al lado de psicólogas, de trabajadores sociales, de enfermeros, de enfermeras, y además de que considero de que es la manera en la cual se tiene que trabajar, porque además la mayoría de estudios con resultados serios así lo avalan. Ahora, digamos, de hace 13 años está en una ley, o sea, es obligatorio, no solamente que es algo clínicamente superior a los abordajes individuales de cualquier disciplina, sino que es además una cuestión legal. Así tienen que atenderse los pacientes que transcurren cualquier tipo de dispositivo en salud mental. Bien, el artículo 12 es el artículo que habla acerca de la medicación, otro tema que vamos a abordar de forma un poco más precisa y más profunda la clase que viene. Yo sé que en esta carrera, al igual que en las carreras de psicología de prácticamente en todo el país, ponen ahí como una cuestión con la medicación, bueno, casi como hablar de Satanás en una iglesia, un poco,
Lo cual no está mal en cierto punto que eso sea así. Vamos a dedicarle un buen rato de la próxima charla a hablar sobre la medicación, qué diferencia hay entre la medicación y la medicalización, que son dos conceptos muy diferentes, y qué rol tiene la medicación en la urgencia en general, y qué rol tiene un psicólogo con la medicación. ¿No tiene? Usted no sé qué les parece, si un psicólogo tiene o no que saber qué medicación psiquiátrica toma su paciente, o no. Bueno, esas son discusiones que son sumamente interesantes para dar, ¿no? Naturalmente, vamos a dar espacio a que suceda. Bueno, acá hay una nota de Infobae. Saco mucho de Infobae, no porque coincida mucho en su posicionamiento, más bien nada, pero es el que mejores graph tiene para hacer el recorte y ponerlo en la... Y además el que más aberraciones suele poner en sus titulares, como para que también llame más la atención. Naturalmente, el consumo de psicofármacos en Argentina aumentó un montón, en Argentina y en el mundo. Los psicofármacos se consumen de una manera casi descontrolada, se podría decir. Bien, pero ¿qué dice el artículo? El artículo sobre la medicación dice: la prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico y cuidados especiales. Esto último no se cumple nunca, o sea, y es un grandísimo problema, tendrá que haber marcado con negrita. O sea, la medicación es una herramienta eficaz tanto y cuanto se use con fines terapéuticos, lo dice la ley y así es. ¿Qué pasa? La ley lo marca porque, para empezar, lo que está con negrita es porque eso, bueno, naturalmente durante muchísimo tiempo, durante décadas, la medicación se usó como castigo, en algunos lugares lo sigue siendo, ¿no? El paciente que hace quilombo se le pone a dormir. Eso, naturalmente, que además de algo espantosamente terrible desde todo punto de vista, la ley lo pone directamente en su artículo. Y también la última parte es muy importante, que tiene que ver con la medicación que no se da para suplir falta de recursos de ningún tipo, o así debería ser. La realidad es que eso no sucede. O sea, la ley habla de que los pacientes de salud mental tienen que ser atendidos en hospitales generales. Los hospitales generales no cuentan con acompañantes terapéuticos suficientes, no cuentan con cuidadores, no cuentan con instalaciones adecuadas para que el paciente que atraviese una crisis lo pueda hacer. Entonces, una de las principales respuestas es paciente dormido. Justamente, eso es algo que sucede, digamos, a veces con indicación y a veces sin indicación por propia autonomía de otros actores del propio hospital, por decirlo de alguna manera. Bien. El artículo 13 empieza la lista de artículos que empiezan a hablar acerca de las internaciones, ¿sí? Que es una de las cosas, probablemente junto con la interdisciplina, pero quizás más, que polémica genera a nivel mediático y demás. No se puede internar un paciente, no se puede internar contra su voluntad, no se puede, de qué depende. Bueno, eso empieza a hablarse a partir del artículo 13, que creo que los 7 artículos siguientes, si no me equivoco. Bien, pero lo más importante, para resumirlo, lo que dice las internaciones es que primero, la internación siempre es de carácter restrictivo, o sea, a una persona que se interna siempre hay algo ahí que está restringido. Entonces solamente se debe llevar a cabo cuando se considere, por supuesto, que tiene más beneficios que el perjuicio que esta restricción le genera a la persona, naturalmente, ¿no? Siempre la internación debe ser lo más breve posible y siempre tiene que tener criterios clínicos bien claros por qué se continúa la internación o por qué no se continúa la internación. Todo tiene que ser siempre evolucionado y escrito en historia clínica, que es un documento que es trascendental y que tampoco se respeta mucho y es fundamental porque es el registro del paso del paciente por la institución. Esto es lo que les decía anteriormente, no debería haber nunca una internación o prolongarse una internación por problemáticas sociales, lo dice la ley, no se cumple nunca. La mitad de los pacientes en los monovalentes del país están internados en mayor o menor medida por cuestiones sociales. Eso no se puede cumplir nunca desde que la ley se instaló. Y la persona internada bajo su consentimiento, o sea, las internaciones que se llaman voluntarias, en cualquier momento, bueno, pueden decidir por sí misma el abandono de la internación, ¿sí?
Pero en todos los casos de que una internación, por más que sea voluntaria, se prolongue por más de 60 días corridos, eso se tiene que avisar al juez porque ya empieza a considerarse como involuntaria. Esto se hace para intentar que las internaciones no sean tan prolongadas. O sea, por más que el paciente esté por su propia voluntad internado, si transcurre más de 60 días, se tiene que informar como si fuera involuntaria. Bien. Y llegamos al artículo 20, que es el artículo más polémico de toda la ley, que es justamente el que tiene que ver con las internaciones involuntarias. Lo quise buscar y lo encontré muy fácil, o sea que está en todos lados, lo que tiene que ver con, ustedes habrán escuchado indudablemente la situación de la mamá de Chano, de cuestiones que ella casi que encabezó una cruzada en contra de la ley de salud mental y particularmente en contra de este artículo, que es el artículo 20, por eso lo quería buscar para poder ponerlo, que ahí dice, yo no sé qué van a hacer con esta ley, pero el artículo 20 hay que cambiarlo. Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decir con sano juicio qué es bueno y qué es malo para él. Esto es, ¿quién lo dijo? La mamá de Chano en el Senado. Bien, entonces, este es el artículo 20, que plantea bajo qué condiciones un paciente puede o no ser internado contra su voluntad, lo que antes se denominaba internaciones compulsivas, hoy se las denomina internaciones involuntarias, justamente. ¿Qué dice el artículo sobre esto? Dice varias cosas. La primera es esta: la internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional, en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud mental, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Y este último renglón, ¿sí? Lo repito, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, debe ser una de las cuestiones más discutidas del campo de la salud mental en general de los últimos 13 años desde que la ley apareció. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué significa que el riesgo sea cierto o inminente? ¿Qué significa? Depende de cada profesional, hay una especie de escala, de evaluación, de estudio, que cómo uno sabe si el riesgo es cierto o inminente, en qué se basa. Bueno, esto es justamente lo que ha generado tanta controversia, ¿no? Entonces, cuando surgen las cuestiones de que los detractores de la ley que plantean que no se puede internar contra la voluntad de un paciente, eso es falso, ¿no? Sí se puede internar, de hecho, pacientes que ingresan en la guardia del Hospital Abu Dhabi, que es donde yo trabajo actualmente, 2 de cada 3, no, 2 de cada 4 ingresan con criterios involuntarios, dada la cuestión de su cuadro subjetivo y justamente la posibilidad de este riesgo incierto o inminente, ¿no? Cuando uno habla de riesgo cierto o inminente, habla de que a criterio siempre del equipo de salud mental, no de un juez, no de un familiar, no de un fiscal, tiene que ser el equipo interdisciplinario el que lo defina, ¿sí? La persona en cuestión que está atravesando esta crisis, ¿sí? Tiene un riesgo naturalmente un riesgo de daño o un riesgo vital, ¿sí? Hacia ellos mismos o hacia otro, pero no en cualquier momento, ¿no? Sino en el momento en el cual la evaluación se está dando, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Esto además se aclara para justamente ir un poco en contra de otro concepto que no lo puse para abordar acá porque si no iba a ser inabordable la clase, lo podemos hablar quizá en la próxima, que es el antiguo concepto de peligrosidad, casi como le pasa a los presos, ¿no? Un preso sale, ¿no? Bueno, quiere buscar laburo y no se lo dan porque tienen antecedentes. Bueno, acá sería algo parecido, ¿no? El concepto de peligrosidad es, bueno, en algún momento tuvo un intento de suicidio, entonces seguramente va a tener otro, ¿no? Bueno, eso tiene que ser evaluado en cada momento para que justamente las internaciones involuntarias no sean la regla y sean una excepción. Bien, entonces, bueno, esto es, el artículo 21 dice cómo se procede ante una internación involuntaria, ¿sí? Cuando está debidamente fundada, lo que hay que hacer es en un plazo de 10 horas avisar al juez o al órgano competente de que esa evaluación involuntaria se realizó, por supuesto con un correspondiente informe de cuáles son los motivos por los cuales se internó contra su voluntad a una persona.
El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla. Esto no es algo que pase nunca, de hecho los jueces están muy contentos con esta ley porque se sacaron un problema de encima, digamos, no son ellos quienes tienen que ordenar ni decidir una internación, el juez solamente manda órdenes de evaluación y justamente lo que tiene que hacer el equipo con esa orden que manda el juez es evaluar, pero es el equipo el que define si el paciente queda o no queda internado. Bien. El alta, externación o permiso de salida son facultades del equipo de salud que no requieren autorización del juez, eso es lo mismo, ¿sí? O sea, cuando hay una interna de forma involuntaria a un paciente, quien decide tanto el alta como cualquier modificación en eso es el equipo interdisciplinario de salud mental. Bien, y a su vez, por supuesto, como toda obligación también tiene una responsabilidad, el equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación involuntaria en voluntaria cuando el riesgo cierto o inminente cese. Digamos, en ese punto el equipo de salud tiene la potestad de internar contra la voluntad de un paciente, con todo lo que eso implica, ¿no? Ustedes imagínense gráficamente, ¿no? Muchas veces se da con intervención policial, con fuerzas físicas, si el paciente no, por supuesto no quiere acceder. Entonces son cosas que tienen que ser realmente excepcionales, tienen que ser siempre la excepción y no la regla. Y cuando cese ese criterio que la motivó, el paciente tiene que tener el alta. Bien. ¿Qué pasa con los menores de edad? Ese es otro tema que plantea la ley. En realidad, la mayoría de instituciones monovalentes, como la que trabajo, no interna menores de 18 años, pero sí, por supuesto, cuando un menor de edad requiere una internación en salud mental, lo debe hacer habitualmente se cursan en hospitales generales. En Baigorria hemos tenido menores de edad internados por cuestiones subjetivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, debe proceder de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21, bueno, la 25, que básicamente, para resumirlo, lo que significa es que una internación de un menor de edad corresponde o se lleva adelante como si fuera una internación involuntaria, o sea, se da aviso a todos los órganos competentes, al juez y naturalmente, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, a Niñez, que es quienes también, bueno, regulan muchas de las internaciones que se dan por niños. Bien. El artículo 27, ya llegando al final de la ley, plantea el que quizá más movilización de sectores hegemónicos en la psiquiatría ha provocado, desde que se instaló hasta ahora, que es justamente el artículo de la desmanicomialización, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, los números que dije al principio, es muchísima la gente que vive en instituciones manicomiales totales. Esto no está, al contrario de lo que la ley plantea, ha habido un incremento en estas poblaciones, no ha logrado la ley que sean menores las camas ocupadas en los hospitales. Hay un montón de motivos por los cuales esto sucedió, pero sí que el norte, el objetivo que plantea la ley justamente es que los monovalentes, los psiquiátricos, dejen de existir y que los pacientes que tengan problemáticas de salud mental sean abordadas en una red de dispositivos, ¿sí? Que van desde cuestiones territoriales, cuestiones barriales y en el caso de las crisis en hospitales generales, como un paciente que tiene un infarto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué dice el artículo 27? Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos. Lo marqué porque tampoco se cumple esto. Lamentablemente, como la política es una política que tiende hacia el cierre de los manicomios, lo que sucede lamentablemente es que muchas veces las partidas presupuestarias que van a los que ya están funcionando
se tienden a reducir para la creación de otros dispositivos sustitutivos y naturalmente hay mucha gente que todavía sigue viviendo en los hospitales y eso es un problema realmente. Sí, otra cosa importante de este artículo es esto que dice de su sustitución por otros dispositivos, que es que eso es lo que debería suceder, ¿no? Que se creen 1, 2, 10, 20 dispositivos distintos que intenten alojar a los pacientes con padecimientos subjetivos. Esto es algo que se ha hecho en parte en la provincia de Santa Fe, pero no con la magnitud que amerita el problema en general, ¿sí? Deberían ser muchos más, naturalmente con muchos más recursos puestos hacia ese objetivo. El artículo 28 da la contracara de esto. Si uno cierra los manicomios donde se atienden las personas con padecimientos subjetivos, es, como ya lo había dicho, en el hospital general, ¿sí? Las internaciones de salud deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, la red pública debe contar con recursos necesarios. Esto es lo mismo que ya mencioné antes y es muy difícil porque hay mucha resistencia a que los hospitales generales reciban pacientes de salud mental. Una vez recibidos, hay mucha resistencia por los y las trabajadoras que habitan en el hospital en atenderlos. No voy a decir que son todas, pero sí hay un problema en eso y hay un problema también en la capacitación de los profesionales que reciben estas situaciones que quizá nada de su deseo en un primer momento estuvo puesto en atender pacientes de salud mental porque quizá les gustaba la cardiología u otra área de la medicina, pero hay una ley que así lo impone. Entonces la capacitación de los recursos de los hospitales generales también es fundamental para que se pueda cumplir este artículo de la ley. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado autodiscriminatorio, naturalmente. Las guardias de los hospitales tienen que recibir a los pacientes que llegan con problemáticas de salud mental. Bien, para ir concluyendo, ahora vamos a dejar un ratito para que puedan hacer preguntas antes de finalizar la clase. Esto, un pequeño resumen de lo que sería el cambio paradigmático de la ley. Ustedes saben que la ley ha generado mucha resistencia en muchos sectores, principalmente porque plantea un cambio de paradigma que justamente toca a esos sectores. Entonces, me parece importante destacar estos ejes centrales que plantea la ley. Por un lado, ¿sí?, la cuestión de poder garantizar los derechos humanos en general de los pacientes, ¿sí? La presunción de las capacidades de los pacientes es fundamental. Un paciente de salud mental, hasta que se demuestre lo contrario, es capaz de administrar sus bienes, de decidir respecto de su vida, y los que no lo son, tiene que ser la excepción. Centra el trabajo en equipos interdisciplinarios, esto ya lo hemos hablado, ¿no?, marcado en la ley y así debe ser. Considera las adicciones dentro de las problemáticas del campo de la salud mental. Allí es donde los pacientes con problemática de consumo se deben atender, dentro del campo de la salud mental, ¿sí? Replantea las internaciones, tanto las voluntarias como las involuntarias, y pone bastante claramente cuáles son los criterios para que se den de una o de otra manera. Y, como ya dijimos, plantea la desmanicomialización como norte, ¿sí? Esto es algo que lleva tiempo, que no es sencillo, y quizás el aspecto de la ley que uno puede decir que más flojo está en este momento porque es realmente difícil, pero no es lo mismo que esté ese norte a que no esté, para un montón de cuestiones. Bien, bueno, esto también puse, así como puse las primeras, sobre todo de Infobae y demás, también hay otras voces respecto de la ley de salud mental, de lo que implica su aplicación o no en la práctica de todos los días, ¿sí? Bueno, algunos actores que participan de estos psicólogos, psiquiatras, investigadores del CONICET en este caso, que hablan de que el problema no es la ley de salud mental, sino es su implementación. Un poco hemos hablado de eso, y que justamente el principal problema de la ley de salud mental es que no se aplica.
O sea, si uno agarra, y yo hice un resumen, pero si uno agarra todo el articulado de la ley de salud mental y pone a verse uno por uno, se va a dar cuenta de que en realidad son pocos los artículos que se cumplen al 100%, ¿sí? Por muchos motivos, ¿no? Uno de los cuales seguramente es presupuestario, otro político, ¿no? Desde que la ley se sancionó hasta ahora, han pasado distintas corrientes políticas por los gobiernos y eso puede impulsar o puede retroceder que una ley avance. Bien. Bárbaro, esto corto acá un ratito para, si quieren, en realidad puedo seguir, quedan pocas diapos, puedo seguir hasta el final y si quieren pueden preguntar todo al final, así es más fácil, no sé cómo prefieran, deben quedar 3, 4 diapos, no mucho más. Si quieren, avanzo y después preguntan todos juntos, ya sea de la ley o de lo que viene acá, así es un poco más ordenado. Bueno, entonces, vimos el marco normativo, ¿sí?, que nos atañe a todos y todas los trabajadores de salud mental, sea cual sea el dispositivo en el cual trabajen, hospital general, hospital monovalente, centro de salud, consultorio privado, dispositivo sustitutivo, cualquiera de esos lugares donde se transita el laburo en salud mental está regido por la Ley Nacional de Salud Mental. Ahora vamos a hablar de las generalidades de la atención en las urgencias de salud mental. La foto es del Hospital Eva Perón, donde me formé, donde hice toda mi residencia. Y además es el lugar donde saqué muchos de los datos de estadísticas de epidemiología acerca de los motivos por los cuales nos consulta la población, ¿sí? Que también me parece más que relevante esto porque muchos de los estudios, muchos de los datos con los que uno se forma son de otros países, otras realidades, en fin. Lo más importante y lo más valioso es tener datos de la población con la que uno labura y en la que uno habita, básicamente. En este caso, los datos están sacados del Hospital Eva Perón, en un periodo de 1 año de atención por guardia de la residencia. Y el Hospital Eva Perón es un hospital de tercer nivel. Yo no sé si ustedes saben cómo está ordenada la red de salud de la provincia, al menos, algunas provincias es diferente, pero una atención primaria, que son los centros de salud, atención más comunitaria, una secundaria, que son los hospitales de una mediana complejidad, como el Roque Sempeña, el Alberdi, el Carrasco, y los hospitales de tercer nivel, que son los que tienen la mayor complejidad, como el Eva Perón, como el Centenario, como el Provincial y como el ECA, acá en esta ciudad. Estos datos son los recabados en la guardia del Eva Perón. ¿Por qué motivos consulta la población? Bien, puse esta pregunta porque me parece que hay algunos motivos que seguro que si yo se los pregunto la mayoría van a acertar, por cuáles pueden ser los principales, pero probablemente algunos no tanto, o quizá en el orden en el cual aparecen en proporción, ¿sí? Y tengan en cuenta que estos datos fueron recabados en un periodo prepandemia, o sea, estos datos fueron recabados de junio a junio del 2018 al 2019 en la residencia, ¿sí? Bueno, acá ven, de un lado, para hacerlo lo más didáctico posible, los motivos de consulta, ¿sí? Cuando uno hace un estudio, algunos datos tienen que ser agrupados de manera bastante antojadiza. Nosotros hicimos en ese momento lo que nos pareció más clínicamente significativo, agruparlo, pero que mantenga a su vez, ¿no?, la especificidad de cada uno de los motivos de consulta. Lo agrupamos y quedaron más o menos unos 15 motivos de consulta. Estos son cantidades de consulta en ese año. Por supuesto, de abajo hacia arriba son los motivos de consulta que han sido más frecuentes en la guardia. Todo lo que tiene que ver con los cuadros de la esfera de la ansiedad y de la angustia han sido los principales. Yo creo que si esto lo hubiésemos hecho 1 o 2 años después, capaz que se duplicaba incluso, porque son los principales motivos por los cuales hoy consulta la gente.
por la ansiedad, por los síntomas de tipo pánico, por malestares inespecíficos en el cuerpo que tienen que ver justamente con esta intensa angustia, ¿sí? Fue lejos el primer motivo de consulta. Los trastornos relacionados con los consumos de sustancias, alcohol y otras sustancias, está tipificado, por eso lo pusimos así. Lo que hablamos del artículo 4, ¿no? De ahí es donde yo digo que es uno de los artículos principales de la ley, ¿sí? Pacientes con problemática de consumo habitan y consultan muchísimo las guardias de los hospitales de salud mental. Los intentos de suicidio, bueno, ya lo vimos en la introducción, cada 3 horas ocurre un intento de suicidio en nuestro país, por ende la guardia del Hospital Eva Perón no fue la excepción, ¿sí? Es de los motivos de consulta más frecuentes los intentos de suicidio, porque además, por una cuestión entre clínica y legal, los intentos de suicidio van siempre a un hospital general por la cuestión orgánica, por la cuestión del cuerpo, ¿no? Porque bueno, si la persona naturalmente requiere una asistencia por lo que le sucedió, bueno, va a un hospital general. En Baigorria era uno de los llamados más frecuentes, justamente. Y también los estados alucinatorios, las crisis delirantes, lo que tiene que ver con la esfera más psicótica o descompensación de alguna manera que genera estos fenómenos, también fue un motivo de consulta muy frecuente. Pero hay otros que, si bien no fueron los más importantes, aparecen y aparecen con una frecuencia bastante alta, y que también me interesaba mostrarlo para también agregar que es competencia de los equipos de salud mental atender las situaciones de violencia de género. Fíjense que violencia de género quedó muy cerca de la ideación suicida, o sea, es patrimonio y es obligación de los equipos de salud mental abordar las situaciones de violencia de género de una manera interdisciplinaria, lo mismo que maltrato, abuso sexual, maltratos infantiles. Esas circunstancias que quizás no son tan frecuentes como las crisis de ansiedad se presentan todos los días igual en las guardias de los hospitales generales y también tienen que ser abordadas por profesionales del equipo interdisciplinario. Bien. Esto es un pequeño resumen de los trending topic, de los motivos de consulta más frecuentes en nuestro medio, en un hospital general. Yo creo que es bastante representativo con la mayoría de guías, cuando uno habla con gente de otras partes del país, en congresos, publicaciones y demás, son estos los motivos de consulta más frecuentes que llegan en la guardia. Todo lo que tiene que ver con las crisis de ansiedad y de angustia, síntomas que son totalmente un emergente, un espejo de la forma en la cual se está viviendo, ¿no? La gente tiene mucha ansiedad porque es como se vive. Los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias también son realmente muy frecuentes. Esto es un tema que en realidad todos los motivos de consulta los vamos a ampliar mejor en la clase que viene, esto es a modo introductorio, pero la problemática de los trastornos que tienen que ver con las sustancias también están viviendo un cambio de paradigma en general, digamos, de la forma en la cual clásicamente se atendían, a formas más modernas. La ley no plantea una forma específica de abordarlos, sí habla de que se tiene que ser como todo, ¿no? De una manera ética, basada en los derechos humanos. Esto lo vamos a hablar también mejor la próxima clase. Lo mismo que los intentos de suicidio, ¿no? Un suicidio cada 3 horas, y en esto hay que ser muy enfático, hay que hablar de suicidio, hay que hablar mucho de suicidio, tiene que ser un tema que circule por los espacios académicos de quienes vamos a formarnos en salud mental, porque después es muy difícil lidiar con la propia angustia que genera alguien que se quiere matar. Hay que tener por lo menos algunas herramientas, ¿sí?, para poder abordar esto, que si trabajamos en salud mental nos vamos a encontrar, sin lugar a duda. Vamos a hablar en general del suicidio en la clase que viene, lo que es el proceso suicida, que no es simplemente el acto, sino bueno, es algo mucho más complejo. También hay guías sobre eso, yo voy a pasar después la bibliografía.
Y también, por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con descompensaciones psicóticas, estados delirantes, alucinatorios, que pueden ser provocados por una cuestión estructural, que el paciente tenga una psicosis y que a partir de ello se desate esto, o no. Hay alucinaciones y ideaciones delirantes que provienen por otras causas, por ejemplo, orgánicas, de algunas enfermedades que las producen también. Pero en general estos estados delirantes y alucinatorios también suelen ser frecuentes de una eventual crisis en la guardia. Bien, la clase que viene, después de este pantallazo general, donde hemos visto el marco teórico de la ley y los principales motivos de consulta, vamos a hablar mucho más sobre los motivos de consultas en sí, específicamente los distintos cuadros clínicos. Vamos a hablar del rol de la medicación, ¿sí? Del rol de la interdisciplina, en cuestiones ya más específicas, ¿sí? Bien, creo que nada más, no me acuerdo de la bibliografía, espero no haberlos aburrido. Sí, me olvidé de decir al principio que si por ahí hay algún término o demás que yo utilizo que puede quizás no ser entendido por todos, por todas, que me levanten la mano y me pregunten, porque bueno, pueden perfectamente algo no ser entendible. Ahora sí, el espacio de preguntas, de dudas y demás. Si quieren pueden levantar la mano o creo que el micrófono no se puede mover, pero si hablan fuerte se puede escuchar si alguien tiene alguna pregunta. Bien, es una pregunta interesante. Sí, en el sistema de formación médico, que uno cuando ya empieza la carrera sabe que va a hacer una residencia después, muchas veces se está eligiendo por no hacerla igual últimamente, pero esta posibilidad está como instalada. En psicología sé que no están así. La RISAM, que es la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, está habilitada para cualquiera que tenga la matrícula de psicólogo, de psicóloga. Se rinde un examen, es un concurso, ¿sí? Es abierto a quien desea hacerlo. Hay en este momento cupo creo que para 4 en total en Rosario. El laburo es totalmente interdisciplinario, son 3 años. Y bueno, la formación a mi criterio es excelente, ¿no? Porque bueno, son 3 años laburando en un hospital de tercer nivel, de lo público, muy distinto a la formación probablemente de grado que cada uno, cada una tenga. Pues incluso yo puedo, para no hacerlo tan larga la explicación, puedo responder por privado estas cuestiones más concretas de cómo hacer para inscribirse, cómo es. Ahí pueden escribirme en mail o Instagram, no hay drama, porque sí, a mí me parece que está re bueno que se fomente mucho más y que se conozca mucho más que existe la residencia y que te da un fogueo, una casuística zarpada terriblemente. Así que si quieren preguntar más específicamente sobre eso, no tengo inconveniente en que lo hagan por privado. Yo respondo cuáles son las características, cuáles son los requisitos y demás. ¿Sí? Fuerte. Y bueno,
Sí, lo describiste. Bueno, en realidad un poco lo intenté transmitir en algunos momentos del articulado de la ley cuando plantea la cuestión de los recursos. O sea, en realidad tiene que haber instancias justamente de capacitación que sean justamente para todos, para todas, que sean obligatorias y que sean, por supuesto, que brindadas por los organismos estatales correspondientes, ¿no? La formación en salud mental debería ser una exigencia obligatoria para todo hospital público porque es donde se alojan las situaciones de salud mental. La realidad es que no sucede, o sucede muy poco, o sucede en algunos lugares sí y en otros no, y esa disparidad genera justamente esta resistencia, estas cuestiones de violencia, que la verdad que podrían ser evitadas, pero tienen que ver no tanto con que el articulado en sí de la ley, sino justamente con esto de los recursos, ¿no? Tiene que haber recursos que estén capacitados, e incluso en algunos casos la colonia Oliveros tiene, por ejemplo, enfermeros especializados en salud mental, ¿no? No quiero ampliar mucho el tema de enfermería, porque, no, pero la cuestión de los recursos tiene que ser, bueno, que venga naturalmente capacitación constante, periódica y obligatoria para los equipos. Ojalá que se pueda armar, eso depende naturalmente de las distintas instancias, ya a nivel casi, bueno, en este caso a nivel gobierno, a nivel provincia, ¿no? Que es el Ministerio de Salud. La Dirección Provincial de Salud Mental debería ser quien provea de estas capacitaciones en todos los estamentos. Denle una mano, hay dos. Bien, están las dos repetidas, así que están en primera fila, así que... Yo esto no sé si se va a tratar en otra clase, pero por las dudas lo consulto. Me dio curiosidad el tema de por qué el 80% de las personas que se internan permanecen más de un año. ¿Por qué se considera como mejor opción un año de tratamiento en internación? Bueno, es una buena pregunta. No, tiene que ver nuevamente con casi en paralelo con lo que preguntó la compañera. Muchas veces tiene que ver con la falta de recursos. O sea, las internaciones que se suelen prolongar más de un determinado tiempo suelen tener que ver con que ese paciente no se tienen las características para que pueda tener un afuera contenedor. Entonces, si un paciente tiene una crisis y se estabiliza, pero se sabe que los factores que están en su casa lo desestabilizan, por ejemplo, para decirlo muy de forma burda, y eso no se puede modificar, muchas internaciones se prolongan por eso, ¿no? Muchos pacientes están estabilizados ya después de un tiempo, pero no se consigue que su entorno sea favorable para que esa estabilización se mantenga. Esa sin duda es la principal de las causas por las cuales las internaciones se prolongan más de lo que deberían. Yo, más que nada, por ahí una opinión supina con respecto a una circunstancia que se da hoy en la práctica. Yo, aparte con la psicología, soy abogada, trabajo en la defensoría penal en la parte de unidad de salud mental, y a veces nos pasa, en concreto lo voy a decir porque bueno, es una pregunta, con la colonia de Oliveros, que el criterio de si la persona tiene internación o no, no lo firman los profesionales, no lo ven los equipos interdisciplinarios, lo evalúa solo un profesional y dispone que la persona no tiene criterio de internación y la mandamos a la unidad penitenciaria. Que bueno, no se está dando esto de tratamiento interdisciplinario, lo veo un solo profesional en la guardia y si tiene criterio, chao. Sí, es ilegal, pero sucede. Sucede todo el tiempo. Los dos grandes monovalentes que tiene la ciudad y la zona son la colonia Oliveros y el Abu Dhabi donde yo trabajo. En ambos casos, por la noche, las guardias de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, o sea, de 20 a 8, solamente hay psiquiatra. O sea que, esto te respondo a tu pregunta más en forma concreta, con números, o sea que cualquier situación que ingrese entre las 20 horas y las 8, solamente la va a ver un psiquiatra y por ende va a ser quien firme, quien medique y quien decida. Está mal, es ilegal, la gente naturalmente de la provincia no, como hacen muchas cosas, mira para otro lado, porque naturalmente implicaría poner más recursos para poner un psicólogo, una psicóloga o un trabajador social en ese turno, que sería lo que corresponde, por supuesto. Entonces por eso pasa que en la colonia de Oliveros, como vos decís, seguramente firma un profesional muchas veces. Sí, sin duda, está mal, es ilegal, pero en la práctica sucede bastante. Sí, mira, como las tres preguntas se responden casi por lo mismo, pero en realidad sí, porque ahorrar la guardia de 12 horas de un profesional extra todos los días de la semana. Básicamente tiene que ver con eso, pero sí, la respuesta es que es ilegal directamente. ¿Sí? ¿Y durante el día el equipo interdisciplinario se encontraría completo, por decirlo así,
o tampoco. En el Abu Dhabi, que es donde yo trabajo, sí. Durante el día, en la guardia, siempre hay un psicólogo, un psiquiatra y también hay médicos clínicos. Pero durante el día. Y en la guardia, digo, en internación, sí, los equipos son interdisciplinarios. Yo trabajo con una psicóloga y una trabajadora social todos los días. Pero en la guardia, que es lo que recibe más cantidad de pacientes por el tiempo que está la guardia, las 24 horas, de esas 24, la mitad no. Bueno, sí. Sí, yo te quería preguntar, vos que estás ahí en el hospital, o no sé cuánto tiempo hace, pero qué modificaciones concretas fuiste viendo a partir de la implementación de la ley, independientemente de los recursos y eso. Bien, yo no hace tanto tiempo que estoy en el hospital, depende, hace 3 años, para unos tiempos de monovalente uno ve mucho igual. Los principales cambios tienen que ver con el intento de la creación de dispositivos sustitutivos, que los pacientes intenten habitar otros lugares que no sea el hospital. Sí, eso se ve, se intenta por lo menos, la mayoría de pacientes acude a hogares de día, se han creado casas asistidas, que los pacientes antes llamaban casas de medio camino, ahora llaman casas asistidas. Yo tengo pacientes que empezaron estando internados y ahora viven en esas casas asistidas, ¿sí? Se ven cambios, para no decir que todo es todo para atrás, se ven cambios, o sea, un paciente que hacía 15 años que está internado, ahora está en esa casa asistida, vive solo con una asistencia mínima, en ese tipo de cosas, y también en una direccionalidad política, o sea, políticamente las direcciones de los hospitales apuntan a eso, por lo menos en lo discursivo. El problema es que después, a la hora de la cuestión nuevamente de los recursos, se dificulta mucho. Para crear una casa asistida se requiere muchos recursos, ¿no? Una casa física, quizás 7, 8 o 10 profesionales abocados a esa casa asistida en particular. Yo creo que esos son los principales cambios que se han visto. Igual yo ingresé ya con esto ya muy en movimiento, ¿no? También el traspaso de la demanda al Hospital General es otro cambio. Hace años atrás los hospitales generales rechazaban totalmente a los pacientes de salud mental y hoy es obligatorio que los reciban y que los alojen, y aunque igualmente el monovalente sigue recibiendo una cantidad enorme de pacientes, pero está un poco más repartido, esa es otra diferencia. Y también había un cierre de camas. Digamos, hoy la Abu Dhabi tiene 60 camas de internación y 8 más en la guardia, o sea 68 en total. En años atrás era el doble, para una cosa más numérica, por decirlo de alguna manera, y se intenta que cada paciente de los más históricos que se le puede dar un alta, que esa cama no se vuelva a utilizar como una cuestión simbólica. A veces se puede lograr y a veces no, pero esos podrían ser algunos cambios. Falta muchísimo todavía, ¿no? Pero algunos cambios por suerte hay. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por participar.